Hola, en este video vamos a aprender a manipular el sistema de coordenadas. Bueno, el sistema de coordenadas se representa aquí con este símbolo, este icono. De hecho, esto es casi que un objeto que me permite a mí orientar las figuras en la dirección que yo desee. Por defecto, las figuras empiezan con su base en el plano XY. De hecho, las figuras planas que yo pueda hacer acá, incluso círculos tan simples como estos, van a quedar siempre en el plano XY de esta forma, pero no siempre se necesita de esa manera. Entonces, hay una cosa que se puede hacer con el objeto, este objeto, y es moverlo con el cuadrado que está aquí en la intersección de los tres ejes. Entonces, aquí está y yo lo puedo mover aquí arriba. Les digo que esto es arriba porque inicialmente la caja fue creada en z igual 0. Esta es z igual 0. A esta altura aquí es 0. Sí, aquí lo podemos verificar. Este es 0, pero arriba de la caja tiene una altura de 1568. Entonces ya después de verificado esto, si yo selecciono este UCS con el cuadrado de acá del origen, tiene su toque aquí, yo puedo poner el UCS en esta altura en la posición de los ejes de esta caja de esta forma. Esa sería la forma de mover el UCS. Bueno, la forma más básica de mover el UCS. Se puede mover con F8 encendido para que se corra, digamos, en determinada cantidad. Esto significa que de aquí en adelante este será el origen de coordenadas 0, 0, 0. O sea que si yo empiezo desde acá voy a tener una coordenada negativa. Bueno, esto se recupera con el botón Word. El botón Word está aquí, UCS Word. Entonces ya con eso queda otra vez en la posición inicial. Otra cosa que puedo hacer con el objeto UCS es cambiar la dirección de los ejes. Por ejemplo, yo puedo hacer que el eje X, clic en el círculo que queda al final del eje, clic, tiene su truco, ahí, clic, tiene su truco. Observen que no es fácil, por eso es que es la forma más recomendable. Ahora sí, clic y ahora coloco el eje X en esta dirección. Con esto yo ya tengo una opción más factible de, por ejemplo, hacer este cono sin necesidad de utilizar Axis Endpoint, que es una opción de cono. O sea, yo de aquí en adelante puedo, por ejemplo, hacer un cono de una vez con su base, digamos que levantada vertical. O sea, en mi punto de vista, esta base ya está levantada de forma vertical. O sea que podría, digamos, que hacer un cilindro, pero que esté girando sobre su superficie curva. Esa es una forma de hacerlo. No suele ser la más común porque tiene, digamos, cierta dificultad a la hora de encontrarlo. Hay que esperar a que esto aparezca ahí. Y ahí sí, digamos que en este caso pongo el Y hacia acá. Esta sería una forma muy útil de hacer que la cuña crezca en la dirección que yo necesito. En este caso, wedge va a crearse con la base vertical y en esta dirección. Puede que esto sirva para ciertos dibujos. Ya por último, digamos, yo puedo escoger la dirección de Z y cambiar Z a donde está X o incluso colocarla en otra dirección. Esa sería la tercera forma y de hecho, si yo hago wedge en este caso, la ortogonal va a ser primero vertical, luego en el YZ la otra ortogonal y la inclinada queda como siempre en el XZ, pero en este caso no está. Entonces podría ser una buena forma de mover el UCS, aunque no es la más práctica. Bueno, vamos a empezar a mirar estas opciones que son las de coordenadas. Miremos, esto ya quedó claro. Mm, bueno, un momento. Este es solamente las propiedades, vamos a pasar por alto. Este es una forma de hacerlo y es ubicando el nuevo origen donde yo quiera, digamos que lo voy a colocar aquí. Ahora, hacia dónde quiero que se vaya el eje X, digamos que lo voy a colocar aquí al punto medio. El eje Y lo tengo que colocar en alguna dirección tentativa
él va a calcular el ángulo perpendicular con respecto al eje X actual, clic, y por último, por la ley de la mano derecha o la resultante del producto vectorial de X y Y, encontrará la dirección de Z. Para nuestro caso especial, aquí quedó orientado, digamos, hacia abajo. O sea que si yo hago cualquier figura como un cilindro, el cilindro va a quedar en esa dirección. Esto es para casos ya muy avanzados en los que se necesita cambiar el UCS de esta manera, digamos, tan delicada. Bueno, se restaura con este botón o, si lo prefieren, UCS Enter W Enter y ya volvemos al mismo estado por defecto. Vamos a pasarnos a SW Isometric para que lo vean. Mis dibujos quedan de nuevo donde estaban perfectamente. Cada uno de estos botones hace algo más. Este, por ejemplo, observen algo. El sistema de coordenadas, vamos a borrar este color. El sistema de coordenadas está así. Si yo quisiera que el Y estuviera en la dirección del eje Z, yo debo rotar X 90 grados. O sea que lo puedo hacer con este botón, que es UCSX, o en su defecto puedo rotar otros dos ángulos. O sea, puedo hacer que la dirección de esos ángulos cambie, pero si estoy rotando el eje X, los otros dos ejes son los que van a cambiar de dirección. Entonces, roto eje X, digamos que 90 grados, para que observen la diferencia. Y quedó ahora hacia arriba, Z quedó hacia el observador. Si cambio Y, digamos, voy a colocar en otra dirección, digamos así, el Z. Y Z ocurrirá lo mismo. Digamos que si yo quiero poner el X donde está el Y, los ángulos se miden de forma positiva de X a Y, de Y a Z y de Z a X. En la otra dirección serán negativos. O sea que si yo quiero colocar el Z donde está el X, o más bien el X donde está el Z, será menos 90. Vamos a probarlo. Y menos 90. Y en efecto quedó a ver, miremos. Sí, el X donde está el Z es menos 90 porque el orden es alfabético, pero cuando se pasa a Z vuelve a ser ZX el orden positivo. Bueno, eso en cuanto a este botón que está aquí, que es rotar. Este de acá es View. Este, digamos que sirve para hacer un tipo de líneas o de dibujos que están referenciados con el punto de vista del observador. Vamos a dejar este quieto porque digamos que es muy profesional. Este previous precisamente hace eso, devuelve al previo, devuelve al previo, devuelve al previo, devuelve al previo. ¿Sí? Previo y él tiene un historial. Bueno, el que sigue es SID-Axis Vector. Este es un poco más general y sirve para no utilizar las opciones de Axis Endpoint de los comandos, por ejemplo, cono y pirámide. Si yo quiero que la diagonal, la voy a marcar con una línea. Si yo quiero que la diagonal de esta caja, que creo que ahí se está viendo perfectamente, si la diagonal de la caja completa, vamos a ponerla, digamos, aquí, así, así. Vamos a borrar este cilindro, vamos a mover un poco más bien. Si yo quiero que la diagonal de esta caja sea el eje Z y no me importa hacia dónde va X y hacia dónde va Y, porque yo voy a hacer un objeto con simetría circular, por ejemplo un cono o un cilindro, me sirve SID-Axis Vector. Aquí está, es este. UCS Enter ZA, si lo prefieren. UCS Enter SID-Axis. Ahí de hecho está la última opción, aquí se puede encontrar. Todas estas opciones que están acá son estos botones que están en el panel Coordinates. Se puede acceder de esta misma forma. SID-Axis, yo especifico este como punto y Z como punto final para que se den cuenta que lo voltea. O sea, si yo quiero hacer un cilindro en esa dirección, va a quedar pues orientado con esa dirección. Es una forma, digamos, definitiva de tener el UCS orientado en una dirección que yo necesito, pero en muchos casos
no me importa saber hacia dónde va X y hacia dónde va Y porque es irrelevante para nuestro caso en este momento. Bueno, esta es la opción 3 puntos. Me deja a mí colocar el origen, la dirección de X y la dirección de Y para calcular el producto vectorial, la dirección de Z. Es muy parecido a cuando yo tomé el UCS y lo puse donde quise. Vamos a ver. Clic, me lo llevo, lo pongo en esta esquina, acá, y tomo el eje X, así, a ver, entre acá, lo pongo en la dirección de este borde, arista, cojo el eje Y, clic, lo pongo en la dirección del otro eje de la cuña y por obvias razones el Z queda hacia arriba. Entonces, es necesario entender un poco lo ley de la mano derecha o el producto vectorial entre dos vectores, en este caso ortogonales como son X y Y. Entre otras cosas que tiene UCS es que yo puedo utilizar, aunque aquí no está muy fácil de ver porque creo que ni siquiera están los botones, yo puedo utilizar cualquier cara plana de un objeto ya existente como plano XY. En este caso voy a utilizar la cara inclinada de esta cuña. Sí, para eso voy a desactivar una herramienta primero. Voy a entrar a UCS, voy a escoger la opción Face, vengo y entro la cara y de ahora en adelante este será mi plano XY, pero puedo hacer una rotación de X o una rotación Y. Si le doy a aceptar, lo coloca en la mejor posición que le parece, que es simplemente rotando el eje X. Bueno, en este caso yo podría hacer un cilindro con centro en esta cara y orientado en la dirección del eje Z estándar. Esa es una de las opciones de UCS que no está en los botones. La otra es Named. Este Named me permite a mí ponerle un nombre a la orientación que tengo en este momento. Por ejemplo, Named, aquí voy a grabar y la voy a colocar como inclinado, cuña, listo, listo. Y bueno, entonces para restablecerlo, digamos que me voy a pasar a Word, aquí quedó Word, vuelvo a UCS, vuelvo a la opción Name, está, Restore, y acá con el signo de interrogación busco el nombre. Si no lo recuerdo con asterisco me aparecen todos. Entonces, el único que tengo es inclinado cuna. Entonces, acá puedo escribir inclinado cuna y él me restablece el UCS. Aquí se alcanza a ver perfectamente que volvió a su punto. Entonces, si yo necesito orientar el UCS varias veces en esa orientación, como está ahí en esa dirección, es bueno que lo grabe para tenerlo, eh, digamos, a la mano. Lo que pasa es que, digamos, que es una forma un poco antigua de hacer las cosas, pero es bueno conocerla. Bueno, con esto, eso se hace con F2, se desaparece el historial de comandos. El otro es la opción Object, que me permite a mí, con un objeto plano, especificar la dirección del plano XY. Esos serían los últimos Object. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, aquí. Miren que aquí, si yo escojo la cara plana del cilindro, este será mi plano XY. Y estas son todas las opciones de UCS. Están acá, pero también están un poco más fácilmente consignadas en UCS. Aquí está. Como cosa adicional, como opción adicional, aquí tengo una forma adicional de entrar a los custom view y a los ortogonales y a los isometric, pero desde la barra de botones top. Con eso me queda el UCS orientado en techo. Con left me queda orientado y no me cambia la forma en la que estoy viendo las cosas. Mientras que si yo paso aquí, por ejemplo, a right, me pasa a la vista derecha, aunque aquí diga top, me está pasando a la vista derecha, y yo debería volver a pasar a SW Isometric para recuperar el UCS como está. Miren que aquí el UCS tiene el Z en la dirección de 30 grados. Entonces, esta es una forma de orientar el UCS en las direcciones ortogonales, las 6 direcciones ortogonales,
No es lo mismo top con el Z hacia arriba que bottom con el Z hacia abajo. Y no es lo mismo derecha o izquierda, que izquierda es con el Z hacia abajo, en este caso hacia mí, hacia el observador abajo, o derecha, que es con el Z hacia afuera. Y lo mismo pasa con front y con back. Cambia la dirección del eje Z de forma permanente. Bueno, esto con respecto a la manipulación del UCS con botones o con el comando. Espero que haya quedado claro y espero que sigan viendo los videos.